sumemos a Patricia Perello. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, un gusto saludarte. Bueno, recreando una historia trágica de hace 34 años de una Argentina diferente, distinta y con protagonistas de aquellos tiempos. Te queremos escuchar a vos también y gracias por participar, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Sí, los tiempos cambiaron, lo que no cambió, lamentablemente, es la influencia de los medios de comunicación en algunos fallos judiciales. Ustedes están leyendo algunas notas, pero yo creo que en el caso Monzón, Monzón, independientemente de lo que la gente piense, estaba ya condenado antes de sentarse en el juicio. Porque la realidad es que la familia Muñiz tuvo un abogado que, si bien el expediente tuvo un desempeño bastante escaso, Sí. en los medios de comunicación tuvo un activo desempeño A ver, muy importante. contanos. Y todos en forma permanente daba notas en los medios y la mayor parte de las veces ni siquiera reflejaba lo que en el expediente. Pero doctora, se había hay una autopsia que fue más que clara, ¿no? Sí. Respecto a la forma en que murió Alicia Muñiz y habla de un ahorcamiento, no habla de una caída de un balcón y fractura de cráneo. Claro, convengamos que hablamos Entonces, con ahí hay una una ex abogada, ¿no? De Monzón. Y estaba Monzón ahí. Yo fui la abogada de Monzón, yo viví todas las situaciones que se produjeron en el expediente casi desde el inicio hasta el final completo. Corrieron, yo diría, ríos de tinta y siguen corriendo sobre el caso. Creo que también han corrido mucho prejuicios, o sea, creo que de la No, misma pero, manera... perdón, prejuicios no, denuncias. Hubo muchas denuncias de violencia de género sobre Carlos Monzón. Todos los que están alrededor de él, estuvieron alrededor de él. No Así, vieron, perdón, dicen, vieron afirman justamente la violencia que él ejercía sobre sus mujeres. Digo, tenía condena por agresiones hacia otra persona, había sido condenado también por esto. Digo, entonces no podemos estar hablando de una pobre Carlos Monzón que fue juzgado por la prensa, ¿no? O que los jueces fueron, no sé. Pero ella siempre A ver, sale a ver, defendiendo. a ver, diciendo, a ver. Ella siempre lo defiende. Un segundito. Sí, sí, doctora. Ahí le puedo expresar lo Patricia, que por favor. pienso. Sí, dialogamos todos, así nos entendemos. Díganos. Claro, lo del diálogo me gustó. Yo no quiero convencer a nadie de nada. Yo lo que quiero es contar mi experiencia, porque yo fui la abogada de Monzón, yo viví las situaciones y me parece que mi testimonio es el que ustedes quieren tener. Y yo se los estoy diciendo. O sea, la realidad es que hubo un juicio de los medios, la realidad es que, a pesar de que en esa época los hechos se veían de una manera diferente, hubo una gran presión de la opinión pública y lo cierto es que cuando Monzón llegó al juicio, el fallo estaba dictado antes de que Monzón se sentara. Doctora. Independientemente de lo que ustedes hoy interpreten. Y quiero señalar que Monzón fue condenado por la tenencia de un arma, no por violencia, más allá de que hubieran episodios de violencia que él mismo confesó. Lo cierto del caso es que acá se lo juzgaba por si mató a una persona o no si ejercía violencia sobre otras mujeres o no la ejercía. Acá lo que se discutió en autopsias que no fueron nunca claras, porque hubieron muchas divergencias, hubieron 2 autopsias. A ver, Patricia. Y nunca hubo una clara conclusión respecto Permítame, así como yo le decía que dialoguemos, porque teníamos periodistas que trabajaron en esa época, tenemos amigas de Alicia de aquellos tiempos. Paulo, la primera duda, digo. Y la primera duda de todos, para antes que se siga avanzando el tema. Dice que no hubo en la autopsia nada claro al respecto. Digo, ¿y cómo es que está clarísimo que murió estrangulada? Estrangulada, y la jueza nos dijo que tenía el cuello roto. Exactamente, eso es lo más claro de todo. Eso no fue así. No fue el periodismo eso. No fue. Nadie dijo, en ningún punto de la autopsia dice que fuera estrangulada. Y lo cierto es que, lamentablemente, yo veo con bastante preocupación declaraciones de la persona que lo juzgó. De la jueza, que acaba de hablar. Recién salió aquí. Sí, en todo momento evidenció una falta de imparcialidad que hasta el propio Monzón advirtió. Dijo, con esta mujer yo ya estoy condenado el primer día del juicio. Eso me parece que
a toda la ciudadanía nos debería preocupar que una persona que está juzgando sea tan clara en que tiene una postura totalmente parcial. Le hacemos preguntas, Patricia, le hacemos preguntas. A ver, doctora, Natalia, si es tan amable. Una es que, digamos, desconozco los pormenores del caso, pero seguramente si la defensa tenía, digamos, algún temor de parcialidad por parte del tribunal, habrá en ese momento interpuesto... Algún recurso, ¿no? Claro. Sí, habrá recusado a la jueza, desconozco, digamos, pero seguramente además habrá apelado en todo caso y eso se habrá resuelto y el señor, bueno, fue condenado, con lo cual esa es una discusión que ya está afortunadamente zanjada. La segunda es que suena raro esto de el periodismo lo condenó antes de tiempo, cuando justamente lo que se estaba señalando recién con los títulos que se leyeron y que se vieron en las fotos es que si algo hacía en ese momento la opinión pública era no condenarlo, complicidad era más bien que otra cosa, defenderlo. Entonces claro. eso sería bien raro. Era el campeón. Y lo Ajá. tercero que me parece muy importante es esto del contexto de la violencia, porque esto hoy es indiscutiblemente así, en realidad siempre lo fue, pero ahora la ley lo reconoce así. Es absolutamente relevante considerar si había otras situaciones de violencia alrededor, porque eso da cuenta de un contexto de violencia que permite incluso ser tomado como evidencia para probar el hecho que se está juzgando. Patricia. Por lo tanto, es absolutamente relevante lo que ocurría con otros No sé casos. cuáles son las preguntas, no veo, me parece que son No, afirmaciones. No, la doctora le está preguntas. dando una opinión. ¿Alguna pregunta puntual, Natalia? No. Yo tengo una pregunta, Ajá. Paulo. Y ya voy con Sandra y con Nanim. Sí, no, le quiero preguntar a la doctora, desde la defensa, ¿por qué murió Alicia Muñiz? Claro. ¿Cuál es la hipótesis de muerte de Alicia? Muñiz, se cayó cayó desde el balcón, estaba con Monzón discutiendo en el balcón, eso es una realidad. Cayeron ambos, eso es algo que no se dice, que Monzón tenía fracturada la clavícula y tenía fracturadas varias costillas y que también se comprobó que Monzón cayó, razón por la cual cayeron los dos. Y eso también estuvo claro que podía haber sido una de las causas que anulara los mecanismos de defensa que normalmente tiene una persona. Yo acá lo que quiero señalar es lo siguiente, porque acá se habla de la recusación, de los recursos. Sí. A Monzón no se le permitió en el juicio oral tener sus peritos. Y eso motivó que 3 jueces de la Corte de la Provincia y 2 jueces de la Corte de la Nación votaran por la nulidad del fallo. Porque... digamos, esa Cámara que lo juzgó en Mar del Plata, de una manera inédita, le negó a la defensa tener peritos que hubiesen demostrado que evidentemente las cosas no eran todas como se decía desde las versiones públicas que se ventilaron en ese momento. Monzón no tuvo sus peritos, eso ya era... Nosotros recusamos al tribunal, por eso digo, tal vez... no se conoce la causa, por eso muchas cosas que se dicen están equivocadas. Permítame que le vamos haciendo preguntas. Está la señora Nanim Timoico aquí, que habló con Alicia la tarde previa a lo que fue su asesinato, su muerte. Nanim. Le quería preguntar a la doctora, ¿usted está convencida de que Monzón fue inocente? Yo estoy convencida de que Monzón no la quiso matar. Estuve convencida siempre. La realidad es que creo que Monzón estaba bastante tomado, que discutieron y que probablemente de alguna cosa podría ser culpable, como de una agresión, pero que no quiso matar a Alicia Muñiz. Pero la mató. Pero la mató, ¿sí o no? Es un profesional, Perdón, un boxeador. un homicidio preterintencional o un homicidio culposo da como resultado la muerte y eso no significa que alguien quiera matar. Me extraña. Pero la mató. Pregunté si para usted la mató o no la mató. O sea, para la doctora es un homicidio preterintencional, o sea, no hubo una intención. ¿No podría ser un homicidio con dolo eventual, doctora? ¿La mató o no la mató? No. Es un femicidio. No quiso matarla. La señora me preguntó muy claramente si Monzón quiso matarla. Y yo le digo que no. Perdón, que no la quiso. ¿qué pasa, doctora? No, que si esto se pensara hoy... De la causa. A ver, la si otra esto abogada se que pensara tenemos. hoy, Sí. bastaría con... Volvamos a leer la carta de Alicia Muñiz, digamos. Ah, Claro. sí. El contexto de violencia de género que ella Claro. vivía y que denunció y que escribió. Sí, y Monzón el tuvo, contexto de violencia Monzón que tuvo la se- suerte de que en ese Doctora, momento no existía la figura del femicidio, se le dieron solamente 11 años de prisión por un homicidio simple, perdón, y además no se le pudo dar el agravante, ¿no?, del vínculo, porque en ese momento No el existía el agravante por el divorcio. vínculo era solamente en el caso de estar casados. Y como estaban Claro, casados cosa en que otro cambió país, recién ni en siquiera 2012. se pudo agregar ese Claro. agravante. Hoy en día- Esto es de a uno, sí.
hoy en día un crimen como este se resuelve muy sencillo con las pericias, digamos. Cuando un cuello quebrado en una autopsia sale automáticamente, No, doctor. pero Por eso me... pero- no tenía por el eso- cuello la doctora quebrado, dice que entonces, no. Pero la jueza dijo juez que Pero Claro. claro, Ah. el tema es que... Perdóneme, A ver. Alicia Muñiz no tenía el cuello quebrado, razón por la cual lo que usted está diciendo no es verdad. Pero primero Muy que yo estaba simple, diciendo no yo estaba diciendo es lo que podría haber verdad. pasado ahora. Y ahora le pregunto, Alicia ¿cómo? Muñiz no tenía el cuello quebrado. Está bien, pero- Bueno, ¿qué tenía en el cuello pero- entonces? A ver, de a uno. Espere, doctora. Me dejan hablar, si me pero- dejan Sí, hablar, doctora, sí, sí, le sí. voy a decir que Alicia Muñiz nunca había efectuado previamente una denuncia penal contra Monzón. A ver, por eso digo, hay cosas que se están diciendo acá que no son verdaderas. Pero las cartas, Pero en doctora, comisaría sí. las cartas... En de- comisaría Las sí. cartas, no sé, nunca las vi, ahora Ah, aparecen sería lo las mismo cartas, que- pero no hubo ningún, ahí hablaban de denuncias previas y yo le estoy diciendo que no hubo ninguna denuncia previa. Ujú. Hubo Clarísimo. denuncias en comisaría, que después no pasarán a... No, digamos, las no, cajonean, no las lleven denuncias en no las ningún lleven a lado. juzgado como corresponde, es No otra hubo cosa, porque era el denuncias en campeón. ningún lado. No Bueno, hubo para denuncias en ningún para lado. resumir, doctora, ¿para usted qué fue? ¿Un homicidio preterintencional entonces? Puede haber sido un homicidio preterintencional o un homicidio culposo, pero un homicidio doloso no fue. No hubo ninguna intención y los dos cayeron juntos del balcón. Esto es un hecho innegable, está científicamente probado. Como está también claramente que no se le permitió a Monzón tener sus peritos en el juicio. Bueno. Que hubo prejuicio, que recusamos al tribunal y que Monzón estaba condenado antes de sentarse en el debate. Bien. Eso se lo puedo decir yo, que en ese momento estaba ahí y que lo viví. Entonces, ustedes, yo no quiero convencer a nadie, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Yo condeno tremendamente el femicidio, colaboro hace muchos años con organizaciones de género de El Salvador que necesitan muchísimo el apoyo y se lo brindo desinteresadamente, pero la realidad es que acá no se trató de un femicidio, a pesar de que hoy se lo quiera catalogar así. Fue una circunstancia desafortunada, tremenda, que terminó con la vida de una persona, es terrible, pero Monzón no la quiso matar. Eso es lo que yo viví, Bueno. eso es lo que yo escuché de él y eso es lo que las pruebas de la causa mostraban. Pero la realidad que a nosotros nos impidieron claramente que pudiéramos ir al juicio con los peritos que hubieran puesto claridad sobre un montón de temas, Bueno. algo que nunca me pasó antes ni después del caso Monzón. Le agradecemos mucho, doctora. Muy amable, doctora, pero yo hasta pronto, ¿eh? No tienen por qué. Hasta ¿Puedo- pronto. Bueno.